Gracias. Bueno, ya tenemos en línea nuestra primera entrevistada, es Anabelia Apogio, es docente, investigadora, interesada en temas de alfabetización inicial y enseñanza de la lengua. Lleva más de 20 años en docencia en nivel secundario y poco más de una década en la universidad. Es madre de Sofía, una niña de 8 años con síndrome de Down. Además es voluntaria en ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Bueno, te saludamos, Anabela, ¿cómo estás? ¿Qué podrías decirnos? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué podrías decirnos, Anabela, sobre la situación actual? Te habla Ángel Panduro y José Schulman, que está acá acompañándonos. Bueno, hola Ángel, hola José, muchas gracias por este espacio. Me parece que es un momento muy importante para visibilizar lo que nos está pasando a todas las familias de personas con discapacidad. La situación en el sector discapacidad viene mal hace tiempo. Digamos que los salarios estaban retrasados ya de gobiernos anteriores, ¿no? Respecto de, digamos, de lo que serían otros trabajos u otros salarios. Por ejemplo, en el caso de las profesionales que acompañan a nuestros niños en las escuelas comunes, que son se llaman APND, ¿no? Es apoyo no docente, no, pero más conocida como la maestra integradora también. Esos salarios ya venían muy retrasados y a partir de la primera devaluación de fines del 23 quedaron afectados todos los salarios de muchos sectores, no solamente de discapacidad, pero ya, digamos, teníamos un retraso en cuanto a los salarios como venían cobrando, y la devaluación, que fue casi del 50%, puso muy en riesgo todas las prestaciones, sobre todo, el sector transporte fue el primero que salió a protestar, no sé si ustedes recuerdan, en enero del 24, porque los transportistas que tienen que pagar la nafta y además mantener un vehículo no podían salir a trabajar sin ir a pérdida, ¿no es cierto?, en ese entonces. Pero digamos que todas las prestaciones fueron afectadas en términos económicos, ¿no es cierto? Bueno, hubo pequeñas actualizaciones durante el 2024, pero desde octubre de 2024 no se aumenta el nomenclador, y esto pone en riesgo las prestaciones, que es un poco lo que estamos viendo en las marchas y en las protestas que se están haciendo, porque no se puede sostener, digamos, desde lo económico, los servicios que prestan los distintos profesionales a los niños y a las personas con discapacidad en general, ¿no es cierto? Eso sería, yo creo, que en cuanto a lo económico, ¿no? Pero me parece que también el signo de esta época en particular, y me parece que es lo más, no puedo desmerecer lo económico, ¿no? Pero en términos, digamos, ideológicos, diría, el mensaje también, ¿no?, que se está construyendo en torno a las personas, no solamente las personas con discapacidad, sino distintas minorías, ¿no es cierto? Hoy justo escuchaba en otra radio un programa donde se hablaba del discurso que dio el viernes el presidente, ¿no?, donde nombró a las personas con discapacidad, que básicamente lo que dijo era que estaban siendo usadas por una cuestión, digamos, de oposición política. No es así, eso no hace falta ni siquiera desmentirlo. El sector está muy afectado y nosotros como familias estamos empezando a sufrir esa afectación como nunca antes sucedió. ¿A esto con qué voy? Por ejemplo, ¿no? Los prestadores, para poder subsistir, están recortando terapias. O sea, en lugar de atender 2 veces por semana, atienden una, o reducen el tiempo de la terapia, en lugar de 1 hora dan media. En el caso de las maestras integradoras, lo que viene pasando... Anabel, una cosita. Sí. No, puede ser que alguna de nuestros escuchas en la Argentina, pero como también el programa se transmite por Venezuela y otros países, no sé si todos saben que es una maestra integradora. Por ahí conviene contar y... Lo explico.
Está perfecto. Los chicos con discapacidad pueden asistir a las escuelas especiales, que son escuelas pensadas para atender distinto tipo de problemáticas y patologías, y algunos de los chicos que tienen algún tipo de discapacidad asisten a las escuelas comunes, a las llamadas escuelas de nivel, ¿no es cierto? A la primaria donde van los demás chicos, digamos, ¿no? Para poder, por ejemplo, en el caso de mi hija Sofía, para poder asistir a una escuela común, como ella tiene una discapacidad intelectual, necesita de esta figura, ¿no?, de la maestra integradora, APND, le decimos acá, acompañante personal no docente, que es la persona que la ayuda o sea, adapta los contenidos, básicamente. Lo que explica la maestra, esta maestra integradora lo que hace es poder bajarle, digamos, el contenido a la manera particular que tiene Sofi de aprender, que es distinta de la manera que aprenden los otros chicos, ¿no es cierto? En el caso de mi hija, por ejemplo, no puede asistir a la escuela, o sea, no conviene que asista a la escuela sin su maestra integradora, porque el día que la maestra integradora no va, se pierde de los contenidos que están dando en el colegio, ¿no? Porque, bueno, necesita esa mediación, podríamos decir. Eso en el caso de una discapacidad intelectual. Después hay otras figuras también que acompañan a niños que no tienen discapacidad intelectual, pero que son dependientes motrizmente, o sea, necesitan asistencia para trasladarse en la escuela, para ir al baño, ¿no? Estamos hablando en caso de los motrices, por ejemplo. Hay distintas figuras que... Hola. Hola, estamos... No están 100% preparadas para recibir y alojar a toda la diversidad, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, son necesarios estos apoyos para que la inclusión sea viable, ¿no? Esa sería un poco la figura de la maestra integradora. Lo que venía a contar un poco también es esto, ¿no? Que las maestras integradoras hace un tiempo cobraban lo mismo que cobraba una maestra de grado, y con el tiempo el sueldo se fue evaluando, y entonces empiezan también a recortar los días. Que ahora también se está integrando personal que no son maestros. Claro, por eso, no, el tema es así. Como hay mucha diversidad dentro de la escuela, cada niño necesita una cosa distinta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de un niño que es motriz, necesita una acompañante terapéutica, ¿no? Porque en realidad no tiene problemas a nivel pedagógico, sino que es más una cuestión de asistencia física, podríamos decir, ¿no? En el caso de una discapacidad intelectual, lo ideal, esto es lo ideal, sería que la persona que acompaña a un niño ya sea con autismo o con síndrome de Down, como es el caso de mi hija, o con otras discapacidades intelectuales, lo ideal es que haya una maestra especial, una psicopedagoga, una psicóloga, porque son las personas que mejor entienden de procesos de procesos de aprendizaje. Entonces son las que tienen las mejores herramientas para poder adaptar los contenidos para los chicos con discapacidad intelectual. La realidad es que como se precarizó mucho el sueldo del acompañante, digamos, de la PND, de la figura de la PND, también se precarizó, digo, en términos profesionales, quienes ocupan ese rol, ¿no? Entonces, hay como... Antes había muchos estudiantes de psicología, todavía hay de psicopedagogía, pero también lo que está pasando es que ese espacio lo ocuparon casi muchas acompañantes terapéuticas, que básicamente no tienen formación pedagógica. Entonces, eso también, ¿no? Como se precariza el sueldo, se precariza la prestación en algún sentido, porque no tenés para elegir. O sea, nosotros como familias lo que vivimos es un calvario cada vez que empieza el año, ¿no? Porque va a poder ir a la escuela, no va a poder ir, quién lo va a acompañar, cuántas veces por semana va a ir esa persona, porque no van todos los días por semana, ¿no? Y entonces también ahí lo que empieza a pasar, ¿no? Es que la ley de discapacidad, que en realidad lo que pretende es garantizar igualdad de derechos para todos los niños con discapacidad, frente a esta precarización en general de todas las prestaciones, lo que se empieza a generar es una brecha entre las familias que pueden acompañar económicamente y sostener, más allá de la falta de pago, ¿no es cierto?, ciertas, las terapias, o incluso que un acompañante vaya todos los días de la semana,
que lo pagamos aparte las familias, y los que no pueden. Claro. Anabela, ¿no? Como se pierde. Sí. Anabela, permíteme, porque tengo referentes, tengo conocidos, personas conocidas muy allegadas, que también viven este cotidianidad. ¿Cómo es tu cotidianidad cuando vos, digamos, toda madre, todo padre se levanta, bueno, atiende a su hijo, desayuno, la escuela, infinidad de situaciones que se dan diariamente y que se repiten de alguna manera? ¿Cómo es la cotidianidad de una familia con este tema de discapacidad, ¿no? ¿Cómo se encara el diario vivir para también tener poder hacer una evaluación de qué significa, ¿no?, los recortes que están haciendo en cuando un prestador no viene o cuando tenés que constantemente estar cambiando de prestador porque los prestadores no cobran y por ende no pueden trabajar? Por ejemplo, una persona que te traslada a un niño, si no cobra, posiblemente no tenga para poner el gas o el gasol o lo que fuera el vehículo, ¿no? ¿Cómo avanza esto en tu diario vivir? Mira, yo te puedo contar obviamente, ¿no?, desde mi lugar, por eso te decía que las diversidades son muchas y la verdad es que vivir con Sofi es relativamente sencillo, siempre digo yo, más allá de todas las cosas que necesita. Yo me organicé básicamente mi jornada laboral en función de los horarios de mi hija, ¿no? Que son los horarios de mi hija, los horarios de las terapias, básicamente, claro, ¿no? Entonces, eso es algo, digamos, que yo tengo otra nena más grande, pero digamos, al haber tenido a Sofía a mí me cambió por completo, que es esto de las terapias no pueden faltar, ¿no? Como no se puede faltar a las terapias, hay que ir y como sea, porque además nos pasa esto también, ¿no? La fonoaudióloga te da un horario y es ese horario porque no hay otro. Claro. No hay otro. Claro. Entonces es como acomodar los horarios propios a los horarios de las terapias de Sofi y también el trabajo cotidiano en casa, ¿no? O sea, para ponértelo en términos muy sencillos, para que Sofi pueda estar en la escuela de nivel, sí, nosotros y ella nos esforzamos muchísimo cotidianamente, ¿no? O sea, hacemos tareas que nos da la fonoaudióloga, que es la que le enseña a leer y escribir, hacemos tareas que nos manda la psicopedagoga, que en el centro donde va Sofi es la que le enseña nociones matemáticas, y con el trabajo en casa, con el trabajo en las terapias. Bueno, Sofi fue una niña, este año por suerte no, pero que se enfermaba mucho también, porque bueno, hay toda una cuestión física, fisiológica, también son más propensos a tener enfermedades de distintos tipos, pero bueno, lo de ella siempre fue respiratorio, entonces también son niños que requieren muchos más médicos, muchas más atenciones médicas. Tenemos endocrinólogo, neumonólogo, traumatólogo, oftalmólogo, endocrinólogo ya lo dije, ¿no? Como, bueno, muchas más, tienen muchas más necesidades, ¿no?, médicas y de atención y de apoyo. Pero por otra parte son niños, por lo menos en el caso de mi hija, pero muchos niños con síndrome de Down que yo conozco, que se esfuerzan un montón y que vale la pena acompañarlos porque justamente lo que logran es un montón. Entonces, para mí, digamos, la cotidiana es de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, pero también es muy grande la satisfacción cuando ella logra las cosas, ¿no es cierto? Y te da mucha bronca y te da mucha pena que el sistema no acompañe, porque la verdad es que el esfuerzo que hacemos todos es muchísimo y se merece se merece la oportunidad, ¿no es cierto? Eso siempre digo yo. Sí. Milei ha anunciado, bueno, no ha anunciado, ha vetado la ley que buscaba, reparar de alguna medida el daño sufrido por los programas en este periodo. Ahora te pregunto más en términos colectivos. Vos sos parte de una asociación de personas, familiares vinculados al síndrome de Down. Y quisiera saber si ya han discutido cómo encarar este momento de lucha. Sé que participás en las movilizaciones. ¿Cómo va a seguir esta disputa? Bueno, realmente entre el humanismo más elemental y la inhumanidad absoluta, ¿no? Pero en términos prácticos, ¿tienen planteado marchas, movilizaciones? ¿Cómo podemos apoyar los que no estamos en estas organizaciones?
Mira, yo entiendo, ASDRA siempre saca comunicados como, digamos, en términos institucionales, podríamos decir, acompañando lo que pensamos la mayoría de las personas que tenemos familiares con discapacidad. Bueno, el rechazo al veto, hubo un comunicado, también sacó un comunicado respecto de, bueno, esta resolución, no sé si recuerdan, no me acuerdo el número exacto, pero que volvía a usar terminología como idiota, imbécil, para referirse a las personas con discapacidad. Digamos, el accionar de ASDRA viene por ese lado, y por acompañar en las marchas. Yo la verdad es que no, digamos, la marcha del sector me parece que fue muy importante cuando acompañaron otros sectores, como había pasado, creo que hace 2 o 3 meses, ¿no? Que hubo una marcha donde fueron también universitarios y estuvieron los del Garrahan. El sector de discapacidad le cuesta mucho movilizarse porque realmente estamos muy atados a nuestros hijos nosotros, ¿no? Y tenemos... son personas que suelen ser dependientes, que no, a veces no hay con quién dejarlas, o que no las puedes trasladar, ¿no? Hay un montón de situaciones que para las familias con discapacidad es difícil. Yo creo que lo ideal sería como reunir fuerzas, ¿no es cierto? Eso es una opinión personal, ¿no? Como reunir fuerzas, porque en realidad lo que afecta al sector de discapacidad, yo que soy docente universitaria, se imaginan que estoy igual, porque nosotros no nos aumentan el sueldo hace un montón de meses. Claro. ¿No? Nosotros perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo en un año. Entonces, digo, hay muchos sectores que están igual, ¿no? Claro. Igual, digo, en el sentido, ¿no? De que no nos están aumentando el sueldo, de que, bueno, estamos sujetos a esto de pagar el déficit cero, claro, ¿no? Bueno, estamos como en el mismo barco. Lo que pasa que qué sé yo, ¿no? Como que mal o bien los docentes nos las rebuscamos, pero las personas con discapacidad no pueden sostener, ninguna familia de clase media como la nuestra puede sostener. Bueno, el senador Juez dijo que él no podía pagar las terapias de ayuda a su hija, y es sin lugar a dudas un hombre rico, ¿no? Senador nacional. Apareció también el apoyo de un arquero en primera, Rey, y una serie de personalidades. Así que bueno, habrá que marchar hacia eso, ¿no? Me acuerdo que hace 50 años, 60 años, hubo un debate sobre la defensa de la educación pública en Tucumán. Estaba Agustín Tosco, el gran dirigente cordobés clasista, y le preguntaron qué hacía un obrero en un debate sobre la educación. Y entonces Tosco le dije, miren, no sé lo que hago, pero lo que yo sé es que la única manera que la educación se salve es que la bandera de la educación pública la tome el conjunto del movimiento obrero, ¿no? Y la figura vale, ¿no? La única manera de hacer retroceder a Milei en el tema discapacidad es que la CGT, los partidos políticos, bueno, sería bueno que todos los candidatos se pronuncien, ¿no? Algo tan elemental como si van a preservar el cuidado de las y los discapacitados. Por de pronto la labor de ustedes es formidable, y bueno, estamos acá en lo que podamos ayudar para difundir. Contá con nosotros. Te escucho. No, una cosita más quería agregar, porque a mí me toca estar de los dos lados del mostrador, digamos, porque soy docente y soy madre de una niña con discapacidad, que es, bueno, justamente como docentes nosotros recibimos ciertas indicaciones de que en la escuela de nivel tenemos que alojar a todos los niños y a todas las niñas, ¿no? Para eso necesitamos que haya apoyos, porque no se puede tener a un chico con discapacidad sin apoyos, porque lo hace sufrir en la escuela de nivel. Claro. Es así. Sí. Y por otro lado, sí me interesa como dejar este mensaje, que es que no les hacemos un favor a los chicos con discapacidad al tenerlos en la escuela común. Los chicos con discapacidad les enseñan muchísimas cosas a todos los estudiantes, ¿no? Entonces me parece que eso como sociedad, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Un chico que convivió toda su primaria con un niño con discapacidad mira la otredad de otra manera, ¿no? Y me parece que eso es una contribución. Sí, una educación en valores
democráticos, ciudadanos, imprescindibles, ¿no? Y de poder mirar al otro, ¿no? Sin prejuicio, porque digo, nosotros que somos adultos, de no sé qué edad tenés vos, pero yo tengo más de 40, no teníamos compañeros con discapacidad en la escuela. No, y entonces eso, sí. Sí, no, te quería decir, sí, somos seres humanos y de eso se trata, ¿no? O sea, y a veces nos ponemos en un rincón o en el otro y creemos que desde ahí todo es lo mismo, ¿no? O sea, somos seres humanos y debemos respetarnos. Anabel, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu nota. Queda el contacto para cualquier denuncia o para cualquier cosa que quieran decir. Y te recomendamos que escuches la siguiente media hora, porque vamos a hablar con una persona que se ocupa de la misma cuestión que vos, pero en Venezuela. A ver si las cosas son distintas. Perfecto. Bueno, un abrazo. Anabela, muchísimas un gracias. abrazo y gracias. Bueno, gracias, abrazo, hasta luego. Adiós.